Te damos la bienvenida a una exploración piloto de The Deep Dive. Para esta primera inmersión hemos preparado algo especial que, bueno, decidimos llamar Lo que el libro se llevó. Me gusta el nombre, suena bien. Hoy nos vamos a sumergir en los extractos de un libro que ha estado en todas las librerías por años. Hablo de Gente tóxica, del autor Bernardo Estamateas. Y el subtítulo ya te lo dice todo. Cómo identificar y tratar a las personas que te complican la vida para relacionarte sanamente. Un subtítulo muy directo, sí. Totalmente. Y nuestra misión aquí no es solo resumirlo, ¿sabes? Queremos desempacar sus ideas clave, ponerlas sobre la mesa y ver qué tan vigentes son. O sea, qué significa realmente gente tóxica y qué herramientas prácticas nos ofrece para navegar esas relaciones complicadas que todos de una u otra forma tenemos, ya sea en el trabajo, con amigos o, hasta en la familia. En todos lados. De acuerdo, empecemos por el principio. El libro arranca con una idea con la que es imposible no conectar. Todos hemos tenido cerca a alguien que parece que nos drena la energía, ¿no? Ese jefe que microgestiona todo, el amigo que siempre tiene un problema más grande que el tuyo, o ese familiar cuya envidia casi que se puede tocar. Sí, es un punto de partida universal. Exacto. Pero lo que me llama la atención es que el autor no busca que salgamos a ponerle etiquetas a la gente. El foco está en el efecto que tienen en nosotros. Usa una frase muy directa. Nos llenan de cargas y de frustraciones. Y ese enfoque en el efecto y no en el diagnóstico es crucial para entender el libro. A ver, el término tóxico no es una categoría psiquiátrica. O sea, no vas a encontrar el trastorno de personalidad tóxica en ningún manual clínico. Es una metáfora, pero es una metáfora muy poderosa que describe una dinámica de relación que es dañina. Lo que Estamateas hace es, traducir conceptos de la psicología a un lenguaje que cualquiera puede entender, para que puedas identificar cuando una relación, en lugar de nutrirte, te está impidiendo crecer. El libro en esencia es como un manual de autodefensa emocional. Un manual de autodefensa, me encanta esa definición. Y como todo buen manual, empieza por identificar las amenazas, digamos. Crea una especie de catálogo de perfiles. El primero, y me parece que es la piedra angular de todo el sistema, es el meteculpas. El meteculpas. Fundamental. Sí, el libro lo presenta como este maestro de la manipulación que usa la culpa, a la que describe como una de las emociones más paralizantes, para controlar a los demás. Incluso se remonta a Adán y Eva para ilustrar esa tendencia tan humana de echarle la culpa a otro. Es que la culpa es una herramienta de control social potentísima. Y bueno, Estamateas lo aterriza en lo interpersonal, pero la dinámica es universal. El libro desglosa muy bien sus mecanismos. Por un lado, está el autorreproche, esa voz interna que el manipulador sabe cómo activar en nosotros. Y por otro, están los mandatos, esas ideas rígidas que arrastramos desde chicos. El ejemplo que da es muy claro. El de los padres. Sí, ese. Mis padres me repetían que por haberme tenido no pudieron estudiar. Esa frase, que quizás se dijo sin más, le instala un programa en la mente a esa persona que le dice, tu existencia es una deuda. Es una carga brutal. Y el libro da ejemplos de frases que son como dardos directos a esa herida. La que más me impactó fue cuando alguien te dice, después de que tú le cuentas un problema, mi dolor es más grande que el tuyo. Terrible. Es de una sutileza terrible, porque en una sola oración te invalida por completo, desvía la atención hacia él y encima te pone en la posición de tener que cuidarlo. Te desarma. Y esa estrategia de invalidación es el puente perfecto para el siguiente perfil, el quejoso. Pero aquí hay un matiz importante. No habla de la persona que tiene un mal día y necesita desahogarse. Estamateas habla de los coleccionistas de quejas, gente que vive en un estado de lamento perpetuo. Usa una metáfora muy visual. Dice que tienen una mente de langosta, que todo lo devora y lo convierte en plaga, en negatividad. Pero entonces, a ver, ¿dónde está la línea? ¿Cómo se diferencia una queja legítima de alguien que de verdad está sufriendo de una queja que es pura manipulación? Porque uno tampoco quiere volverse una persona insensible que invalida a los demás, ¿no? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta, según la lógica del libro, está en el propósito de la queja. ¿La persona busca una solución o solo busca un público?
La queja tóxica no busca resolver, busca generar un efecto en el otro, culpa, responsabilidad o simplemente atención. Es un monólogo circular. Cuando intentas ofrecer una solución, el quejoso crónico siempre tiene un sí, pero. El objetivo no es salir del pozo, es que tú bajes con él. Es un ciclo que se retroalimenta. La culpa que nos sembró el meteculpas nos hace un blanco perfecto para el quejoso. Entiendo, es como un ecosistema de negatividad. Y hablando de emociones corrosivas, eso me lleva a otro perfil que el libro describe con una fábula que es, sinceramente, inolvidable. Es el capítulo sobre el envidioso. Empieza contando la historia de una serpiente que persigue sin descanso a una luciérnaga. Buenísimo ese capítulo. Cuando finalmente la acorrala, la luciérnaga, ya agotada, le hace 3 preguntas. ¿Te hice algo? No. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? No. Entonces, ¿por qué quieres destruirme? Y la respuesta de la serpiente es escalofriante, porque no soporto verte brillar. Uf, esa fábula es brillante. Es que captura la verdadera esencia de la envidia patológica. El autor es muy claro al diferenciarla del anhelo o la admiración. Admirar a alguien te impulsa a mejorar, anhelar algo te motiva, pero la envidia, tal como la describe el libro, es tristeza por el bien ajeno. No es quiero lo que tú tienes, es me duele que tú lo tengas. Es un sentimiento de continua insatisfacción que no busca construir, sino destruir. El envidioso no quiere tu coche, quiere que tú tampoco lo tengas. Y para ilustrarlo usa otra metáfora potentísima, la de los cangrejos argentinos. Cuenta la anécdota de un vendedor que tenía un cubo de cangrejos japoneses tapado porque colaboraban para salir, y otro cubo de cangrejos argentinos destapado, porque estaba seguro de que si uno intentaba escapar, los demás lo iban a jalar de vuelta al fondo. Es una imagen desoladora de esa mentalidad. Completamente. Y si lo conectamos con el panorama general, vemos un patrón. Si la envidia es la motivación, el deseo de apagar la luz del otro, necesita un arma. Y esa arma es el siguiente perfil que describe el libro: el descalificador. El objetivo del descalificador es minar sistemáticamente la autoestima de la otra persona para él sentirse superior. Es nivelar hacia abajo. Y sus tácticas son muy sutiles, ¿verdad? No siempre es un insulto directo. El libro habla de la ironía, del sarcasmo, las insinuaciones. Menciona que usan como una lupa para encontrar el más mínimo defecto en el otro y magnificarlo hasta el infinito. Es esa broma que no tiene gracia, ese comentario constructivo que en realidad busca herir. Exacto. Es una agresión encubierta. Y es peligrosa porque, al ser sutil, es muy difícil de confrontar. Si reaccionas, el descalificador te acusa de no tener sentido del humor o de ser demasiado sensible. Te hace dudar de tu propia percepción. Es una forma de gaslighting. Y esto puede escalar. Lo que empieza como un sarcasmo puede convertirse en lo que el libro llama el agresivo verbal. Es todo un espectro de conductas que nacen de la misma raíz, una profunda inseguridad que se proyecta en el otro para poder controlarlo. De acuerdo, el diagnóstico es claro y, francamente, un poco abrumador. Hemos hablado de manipulación, quejas crónicas, envidia destructiva, descalificación. Pero lo más importante, y donde el libro se vuelve una herramienta, es en las soluciones. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo nos defendemos? Aquí es donde el libro pasa de la teoría a la práctica. Y la estrategia central, la que se repite en casi todos los casos, es aprender a poner límites. Suena cliché, lo sé, pero es la base de todo. Poner un límite no es un acto de agresión, es un acto de autocuidado. Y el libro da consejos muy concretos. Por ejemplo, ante un agresivo verbal, la reacción instintiva es defenderse o contraatacar. El libro sugiere lo contrario: descolocarlo. Hacer una pregunta tranquila como ¿necesitas algo? ¿O por qué me hablas en ese tono? Eso lo desarma, porque no le das el conflicto que está buscando. Y ante la manipulación, como la del meteculpas, la clave parece ser no reaccionar emocionalmente. El manipulador se alimenta de nuestra ira o de nuestra culpa. Si no se la damos, se queda sin poder. Pero claro, eso implica un nivel de autoconocimiento y control muy grande. Implica aprender a decir no sin sentirnos culpables. Y eso, para mucha gente, es la tarea de toda una vida. Sin duda. Decir no es una habilidad que se entrena, y el libro propone un proceso de desintoxicación personal para lograrlo.
Implica, primero, identificar esas falsas verdades que nos han instalado, esas voces que nos dicen no eres capaz. Segundo, liberarse de emociones como el rencor o la vergüenza. Y tercero, y esto me parece fundamental, el libro nos invita a no idealizar a nadie. Ese punto me pareció muy potente. El autor explica que cuando ponemos a alguien, una pareja, un jefe, un líder, en un pedestal, le estamos entregando un poder inmenso sobre nosotros. Nos volvemos vulnerables a su juicio, a su aprobación y, por lo tanto, a su manipulación. Dejar de idealizar es reconocer que todos somos humanos, con luces y sombras, y que nadie tiene el derecho a definir nuestro valor. Ese es el mensaje final de empoderamiento. El libro traza un camino para pasar de ser lo que él llama un mediocre, alguien que se conforma y vive para agradar, a ser valiente. Y ser valiente aquí significa tomar decisiones conscientes sobre nuestro círculo íntimo. Significa entender que nuestra energía es un recurso limitado y que tenemos el derecho de decidir con quién la compartimos. La conclusión es que, si bien no podemos cambiar a la gente tóxica, sí podemos elegir no darles el poder de definir nuestra felicidad. Entonces, para recapitular, hemos viajado por el universo de gente tóxica de Stamateas. Vimos cómo define estas dinámicas no como un diagnóstico, sino por el efecto que tienen en nosotros. Exploramos arquetipos como el que manipula con culpa, el quejoso crónico o el envidioso que busca apagar la luz ajena. Y vimos que la salida no está en cambiar al otro, sino en fortalecerse una misma. Exacto. El hilo conductor que une todo es la idea de la soberanía personal. Aunque no podamos controlar lo que los demás hacen o dicen, siempre podemos controlar nuestra reacción. Se trata de tomar la decisión activa de no participar en sus juegos, de no permitir que su negatividad contamine nuestro espacio interior. El poder no está en evitar a estas personas, a veces es imposible, sino en saber cómo gestionar su impacto para que no sabotee nuestras metas. Estas conductas en los demás para poder protegernos. Pero esto nos obliga a hacernos una pregunta quizás un poco incómoda. ¿En qué momentos, por estrés, por inseguridad o por viejos patrones aprendidos, podríamos estar nosotras reflejando alguna de estas actitudes? Reconocer a ese pequeño tóxico que todos podemos llevar dentro podría ser el paso definitivo no solo para proteger nuestro bienestar, sino para convertirnos activamente en un factor de crecimiento en la vida de la gente que nos rodea.